Muy buenos días. Damos inicio a la sesión del correspondiente a la parte fuerza y leyes de Newton del curso La Ingeniería Industrial. El material didáctico que vamos a presentar acá lo vamos a subir a la página Educandos, el video junto con el archivo PPT que voy a usar de respaldo. Para desarrollar este tema, vamos a considerar un archivo de apoyo, que es el que vamos a comenzar a compartir desde ahora. Estamos en la unidad 2 del curso La Ingeniería Industrial y en esta sesión nos corresponde revisar los conceptos asociados a las leyes de Newton. La agenda que vamos a revisar está contenida en esta lámina, que corresponde a, en primer término, la primera, segunda y tercera ley de Newton, a revisar el concepto de dinámica de una partícula e identificar los tipos de fuerza que actúan sobre un sistema. En primer término, vamos a desarrollar la parte conceptual de lo que corresponde a la primera ley de Newton. Lo que está en pantalla es el enunciado original que planteó este destacado físico inglés, Sir Isaac Newton. El enunciado original de la primera ley de Newton dice textualmente como está en pantalla: todo cuerpo persevera en estado de reposo o de movimiento uniforme en una línea recta en la que se encuentra, a menos que alguna fuerza actúe sobre él y lo obligue a cambiar de estado. Estimados jóvenes, nosotros ya hemos visto lo que es la parte cinemática, es decir, hemos visto el desplazamiento de una partícula, el movimiento de una partícula, pero tal como lo dijimos cuando desarrollamos esa temática, cinemática no se preocupa de las causas del movimiento, solo se preocupa de establecer un estudio de las trayectorias y las variaciones en las trayectorias a través del tiempo, que es el concepto de velocidad, y después, en forma agregada, las variaciones que pueda tener la velocidad a través del tiempo, y ahí aparece el concepto de aceleración. Pero en lo que es la rama mecánica de la cinemática, no se estudia la causa del movimiento. Lo que tenemos acá en este minuto es un complemento a la cinemática, y acá sí entramos en la causa del por qué se produce el desplazamiento de un móvil. En el enunciado de la primera ley que tenemos ahí y que hemos leído, lo que está todavía en pantalla, lo podemos traducir en forma más simple. Esas son las palabras prácticamente textuales en las cuales Isaac Newton planteó esta primera ley. Pero podríamos también interpretar esto que está aquí como diciendo: todo cuerpo que está en reposo sigue indefinidamente en reposo. Todo cuerpo que está en movimiento sigue indefinidamente en movimiento, a menos que una fuerza externa lo haga cambiar de estado. Es otra forma de establecer o interpretar lo que es el enunciado original de esta primera ley. Bueno, una vez establecida la ley, una vez establecida, fíjense ustedes que acá hay una correlación entre lo que son las fuerzas y lo que es el desplazamiento. Pero particularmente si hay un desplazamiento, la fuerza va a tener un impacto directamente en cambios de movimiento que tenga el móvil. Pero si hay cambios de movimiento a través del tiempo, ese concepto es la aceleración. Entonces, como lo que se puede inferir de este enunciado acá, es que hay una correlación acá entre la fuerza que se ejerce sobre un sistema y la aceleración que ese sistema desarrolla. Cuando hablamos de fuerza, o cuando hablaba de fuerza este investigador,
se refería en todo caso a todas las fuerzas que actúan sobre un móvil. Es decir, implícitamente acá también está un balance de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema. Y por supuesto, ahí da pie para interpretar el mundo real. Aquí, en esta lámina, hay una serie de aseveraciones o una serie de eh, sistemas en los cuales, tal como lo hemos dicho en forma previa, previamente para poder analizar, en este caso vamos a analizar la fuerza, debemos tener claridad respecto de cómo se ubica este sistema, este cuerpo, en el espacio. Y para eso volvemos a lo que dijimos en el caso cinemática, lo relevante que es, antes de hacer cualquier análisis en ingeniería y en física en particular acá, es primero definir el sistema de referencia al cual van a estar correlacionadas las expresiones que están establecidas de acuerdo en este caso a la primera ley de Newton. En el primer caso, en el que está en el lado izquierdo, superior extremo izquierdo, acá tenemos un móvil que probablemente puede que exista sobre él algún desplazamiento que no está ahí indicado. Pero partamos con la base previa. Si este móvil está ubicado en este plano, entonces obsérvese que si ese móvil supusiéramos que está en reposo, si ese móvil está en reposo, entonces habría que ver todas las fuerzas que actúen sobre ese móvil. Si está en reposo, el concepto de masa y fuerza, que ya lo hemos visto, dijimos que desde el punto de vista de modelación está relacionado como que todo el cuerpo tuviera concentrada la masa en el centro. Recuerden ustedes que también dijimos que esa era una situación que puede aplicar a un sistema mayúsculo, como es el caso de la Tierra. Bien, entonces, analizando en detalle este móvil acá arriba, supongamos que está en reposo, masa concentrada en el centro, entonces quiere decir que desde el centro, por efecto de la gravitación, hay una fuerza perpendicular hacia abajo que lo atrae hacia la Tierra. Esa componente la podríamos llamar F sub 1. Fíjense, es perpendicular al plano en el cual se encuentra ese sistema. Ahora bien, si ese sistema no tiene desplazamiento, entonces quiere decir que esa fuerza F1 que pusimos acá tiene que estar perfectamente equilibrada con una fuerza que podemos llamar F2, que permite que el cuerpo se quede en esa condición. Entonces, si ese cuerpo no cambia de esa posición, en ese caso el balance de fuerzas son las únicas que podemos tener, no hay desplazamiento en la otra línea, por lo tanto en el eje X no hay fuerzas que actúen. Entonces en este caso, la sumatoria total de fuerzas sería solamente en el eje Y, F1 más F2 igual a 0. Conociendo una podemos conocer la otra. Ahora, en general, esa fuerza perpendicular hacia arriba se le llama fuerza normal. Primer caso, primera situación, primer análisis que hacemos basado en la primera ley de Newton. Entonces, la aseveración en este caso, o la conclusión en este caso sería que si las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, que tiene una masa que podríamos llamar M, son nulas o están balanceadas. Y esa es la razón de por qué ese cuerpo no adquiere movimiento. Bien, siguiendo por el caso de un cuerpo que no tenga movimiento y que tenga una masa M, que podría ser este que está acá, aquí explícitamente dice que la velocidad de este cuerpo es cero. Muy bien, si la velocidad es cero, entonces el cuerpo está en reposo y la velocidad es cero en las unidades que tengamos que expresar la velocidad. Que en este caso haría lo mismo, cuando es cero da lo mismo. Pero pues 0 kilómetros por hora, 0 metros por segundo, cualquier unidad que exprese cambio de posición, cuando ese cambio de posición lleva asociado un cierto tiempo que el cuerpo, el móvil, ha ocupado para cambiar la posición. Entonces, ¿qué dice? Si aquí no hay ninguna fuerza externa que actúe, entonces ese cuerpo sigue indefinidamente en reposo.
La única forma que ese cuerpo cambie su condición dinámica es que existe una fuerza externa que lo haga cambiar de estado. Eso es lo que decía en la parte final de la primera ley de Newton. Volvamos atrás un poquito. Todo cuerpo que persevera en el estado de reposo, que sería el caso que estábamos revisando recién, o de movimiento uniforme, no es el caso de lo que hemos analizado todavía, en la que se encuentra, sigue indefinidamente en esa condición, a menos que una fuerza actúe sobre él y lo obligue a cambiar de estado. ¿Se fija? Ahora, supongamos una situación ahora, una condición distinta en donde el móvil está en movimiento. Ese sería el caso del objeto que está representado en la parte baja, acá al lado derecho. Asumimos que este móvil se está desplazando a una velocidad v. En este caso, un cuerpo que también podemos suponer que tiene una masa m concentrada en el centro, este sigue en esa velocidad sí, solo sí, o porque las fuerzas que actúan sobre él no cambian, se mantienen invariables. Si hay una variabilidad, entonces el móvil tendría que cambiar de estado. Ese es el resumen de la primera ley de Newton. Tal como lo hemos hecho en las clases jóvenes, acá vamos a entregar el concepto, en qué consiste, cómo se correlaciona, y luego vamos a hacer un ejemplo. Ahora, hemos tenido dos análisis los que tenemos en el lado izquierdo, con velocidad igual 0. En el lado derecho asumimos un móvil que se desplaza con velocidad constante. Recuerden, la aceleración es el concepto que correlaciona la variación de la velocidad de un móvil a través del tiempo, delta v a delta t. Observen, en ambos casos la velocidad es constante. En el lado izquierdo, velocidad 0, delta v 0. En el otro caso, una velocidad que no sabemos cuál es la magnitud, pero podemos decir una velocidad v que no cambia. La aceleración, en cambio, correlaciona la variación de velocidad a través del tiempo, delta v a delta t. Pero como la velocidad no cambia, acá también tenemos delta v igual a 0. Por lo tanto, en ambos casos, la aceleración será 0 en la unidad en que se exprese. Si hubiera estado expresada, como dice acá, en metros por segundo, en este caso será metros por segundo por cada segundo, es decir, metros por segundo cuadrado, 0 metros segundo cuadrado. Recuerden que el análisis cinemático nosotros lo restringimos a que fuera con movimientos que siempre van a tener una aceleración constante. Y hay dos posibilidades que sea constante. O la aceleración es 0, es decir, cuerpos de reposo, o cuerpos que se desplazan con velocidad constante, ese es uno, o un valor de aceleración que se mantiene constante en el tiempo. Muy bien. Dicho eso, veamos un ejemplo. ¿Cómo aplicar la ley de Newton a un sistema particular? ¿Y cómo correlacionar entonces los movimientos que se pueden producir cuando hay actuación de fuerzas internas o fuerzas que vienen desde fuera? Consideremos la situación que está acá. Primero leamos la situación. Dice así. Suponga que los bloques A y B de la figura adjunta, esta figura, tienen una masa m sub A de 10 kilogramos y una masa m sub B de 2 kilogramos. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque A y la superficie es de 0,4. La pregunta es, determine el mínimo valor de la fuerza F, observe que se actúa acá, fuerza F, para poner este sistema en movimiento. Acá hay una aplicación de la primera ley de Newton, porque está correlacionando fuerza con movimiento. En ese caso, un desplazamiento de los dos cuerpos, el A y B. Observe que si esto se mueve, entonces desplaza todo este sistema. Está trabajando aquí con una polea. Para simplificar, vamos a suponer que no hay ningún efecto, nada que
que actúe aparte de los datos que están dados. Entonces, conocemos la masa del cuerpo A, la masa del cuerpo B, está unido por una cuerda, y dice sí, además, un dato aquí, que el roce, es decir, roce es una fuerza que se opone al movimiento. Si el cuerpo A se va a mover hacia allá, entonces el roce es el contacto que hay en la base y contra la pared y que se va a oponer a que el cuerpo se desplace hacia allá. De alguna manera, fíjense ustedes que el roce, así como está planteado hoy, dice 0,4, pero no me da unidades. Entonces debemos correlacionar cómo está correlacionada ese coeficiente de roce con las fuerzas que actúan. Y fíjense ustedes, tiene relación a una fuerza que hay en el eje X y que tiene relación, fíjense, mientras más masa tenga, más efecto tenga este cuerpo, o sea, tiene va a ser más difícil mover el cuerpo. Un cuerpo más grande es más difícil de empujarlo, porque entonces quiere decir que el rozamiento es mayor. Por lo tanto, tiene que haber una correlación entre la fuerza en el eje X con respecto a la fuerza del eje Y para cada sistema. Es una proporción entre las dos fuerzas entonces. Por lo tanto, dicho eso, con los datos que tenemos ahí, es posible entonces establecer cuánto sería el coeficiente S de roce, que ya te dicen ahí que es 0,4. Hay una proporción entonces entre dos cosas, porque no tiene unidades, es adimensional. Observen ustedes más o menos, analicemos el tema. Nosotros tenemos un cuerpo, este cuerpo A, para el cual actúa una fuerza hacia abajo, que sería los 10 kilogramos por la aceleración de gravedad, que es G, 9,81 metros por segundo cuadrado. Ahí tenemos una fuerza normal, de aquí hacia abajo. Bien, fíjense entonces, la proporción entre la fuerza en el eje X respecto de esa proporción tiene que valer 0,4. Si yo expreso una de las dos, conozco una de las dos componentes, entonces puedo conocer la otra. Voy a conocer la fuerza en el eje X. Como una proporción entre la fuerza normal y la fuerza X. Fuerza paralela sería la fuerza en el eje X del cuerpo A, acá, paralela al desplazamiento, dividido por la fuerza perpendicular, la fuerza del peso, M por G. Y eso tiene que ser igual a 0,4. Muy bien. Entonces, con eso, ya nosotros conocemos el coeficiente de roce. Ahora, el cuerpo no se ha movido todavía. Por esa razón, a ese coeficiente, que se define con la letra mu, lo denominamos mu sub e. Es un coeficiente de roce estático. Cuando el cuerpo se desplace, va a tener también un rozamiento, pero hay un roce dinámico. Como nos están preguntando la fuerza para ver cuándo esto cambia de posición, entonces es suficiente con establecer que la fuerza paralela partido por la fuerza perpendicular es igual a mu sub e. Eso es un balance en el eje X. Entonces, en el eje X vamos a tener la fuerza X va a ser igual a, observen ustedes, la fuerza 9,81 menos el 0,4 que se opone al movimiento por G y por la masa del bloque. Masa del bloque por G y menos lo que se opone al movimiento debería quedar entonces un 0,6 veces el 10 por el 9,81. En kilogramos metros por segundo cuadrado, si es que el G está expresado en metros por segundo cuadrado, por supuesto. Y acá tenemos los kilogramos. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, esto es igual a Newton. Esto nos da un valor en el eje X entonces de 58,86 Newton. Jóvenes, otra cosa importante. Cuando uno tiene un resultado, cuando hace un cálculo, la precisión del resultado no puede ser mayor a la precisión de los datos que usó. Digo esto porque usamos el G con 2 decimales. Al multiplicar todo esto, es la máxima precisión. Acá es incorrecto que pongamos más decimales que 2.
porque no conocemos más decimales. En los datos que se usan no conocemos más decimales. 58,86. Muy bien. Ese movimiento que hay ahí es la resultante en el eje X. Pero ahora, ojo, vamos a hacer un balance ahora en el otro sistema. Eso tiene que estar equilibrado por el lado Y. Pero por el lado Y tenemos este cuerpo que tiene un peso y que está colgando, por lo tanto está tirando el sistema hacia abajo. Entonces, la resultante entre la fuerza que acabamos de calcular y menos lo que sea M por G, es decir, 2 por 9,81, esa fuerza resultante, el valor que nos dé es lo que respondería a la pregunta, es decir, ¿cuál es el valor mínimo de la F que pondría este sistema en movimiento? Si está equilibrado o no, un poquito más y este sistema se mueve. El bloque B arrastra al bloque A. Entonces 58,86 newton, que fue lo que obtuvimos acá, menos 2, que es la masa del cuerpo B por 9,81, nos da 39,24 newton. Respuesta sería, para que este sistema se ponga en movimiento, la fuerza mínima es 39,24 newton. Acá hay otro ejemplo que va en la misma línea. Es un ejemplo un poquito más elaborado. Tenemos un sistema, un bloque, que tiene una cierta masa, y nos dan aquí un diagrama de fuerzas. Aquí está el eje X, eje Y. Y nos dicen que hay una fuerza externa, que está aquí, esta, que está tirando este bloque, seguramente con una cuerda, y nos dan alguna información. La magnitud de la fuerza que está tirando el bloque en ángulo, primero nos dicen cuál es el ángulo, 30 grados. Y la magnitud de esa fuerza tendría que hacer que ese bloque cambie de posición. Todo cuerpo que está en reposo sigue indefinidamente en reposo. Todo cuerpo que está en movimiento sigue indefinidamente en movimiento, a menos que una fuerza externa lo haga cambiar de estado, y aquí está la fuerza externa. ¿Se fijan? Está absolutamente correlacionado con la primera ley de Newton. Esto es lo correcto, porque siempre hay que hacer un diagrama de fuerza y establecer cuáles son las componentes en los ejes X e Y. Que es una simplificación, porque en el mundo real, como lo hemos dicho en clase, el mundo real es tridimensional. Lo correcto sería que establezcamos también qué pasa con la componente Z. Pero bueno, vamos a simplificar la situación en el análisis y lo vamos a ver en un plano entonces XY solamente. Revisemos un poquito el tema y nos están diciendo ahora que, mire, ahora el caso es distinto. Aplicamos una fuerza externa, esta que está aquí, un F, y este móvil debería desplazarse. No sabemos si se desplaza o no. Y nos están diciendo que ese es un experimento que estamos haciendo para que se determine cuál es el coeficiente de roce aquí, ahí abajo. Es al revés. En el otro ejercicio conocíamos el coeficiente de roce. Aquí hay que determinarlo en función a todos los componentes que actúan. Y vamos revisando en cada uno de los ejes. Primero en el eje Y. Acá tenemos el eje Y. ¿Qué componente actúa? Siempre. Todo sistema, todo cuerpo que se encuentre sobre la superficie terrestre actúa la aceleración gravitatoria. Bien, m por g, masa por aceleración, dijimos que es una fuerza. M por g, masa, 50 kilogramos por la aceleración por g, es W. Normalmente se llama W por weight, que viene del inglés peso. Si eso no se desplaza en ese sistema, entonces necesariamente tiene una componente en el lado Y. En el lado X, a raíz a consecuencia de la fuerza externa y que debiera provocar un movimiento, está existiendo una fuerza que tiene, recuerda que es un vector, así que en el sentido hacia el lado derecho del eje X, aunque sea en ángulo, pero hacia el lado derecho. El roce siempre se define como una fuerza que se opone al movimiento, siempre se opone. Por lo tanto, si eso es así, se aplicó esta fuerza aquí, F,
entonces el coeficiente de roce tiene que estar relacionado con una fuerza que va en el otro sentido. F sub K podríamos llamarla, por ejemplo, que sería la fuerza de roce, que se va a oponer, si es menor que la magnitud de esta fuerza, entonces el bloque se va a desplazar. Si esto es mayor, entonces el bloque no se desplaza. Esta situación difiere un poco de la que vimos anterior, porque aquí hay una fuerza externa, pero está aplicada en ángulo. Y por supuesto el ángulo lo conocemos. Como es un ángulo y tal como vimos cuando revisamos los vectores, entonces habría que descomponer esta fuerza, esa fuerza de F total, en una componente por el lado X y en una componente por el lado Y. Y ahí tenemos el vector resultante que sería F, que es conocido. Entonces fíjense, observen, conocemos la diagonal, conocemos la hipotenusa del triángulo que se genera aquí, ¿no es cierto? Que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos conocer la Fx y la Fi, por supuesto. Recuerden que en este caso, por ejemplo, la Fi sería el cateto opuesto, este de acá. Ese sería el seno. Entonces, F sub I sería el seno. Seno 30 sería F sub I partido por F. O bien, F sub I es F por seno de 30 grados. Y en el caso del X, tendría que ser al revés, coseno, cateto adyacente partido por la hipotenusa. F sub X es 250 newton por seno de 30, por coseno de 30 grados. Bien, vamos a ir paso a paso entonces. En primer lugar, primer paso. Hagamos un balance en el eje X. Eje X, componente X, coseno, cateto adyacente partido por la hipotenusa. Debido a que la velocidad, aquí podemos subir, la velocidad es constante, entonces la fuerza neta tiene que ser 0. Hacemos un balance en el X, 0. Un balance en el Y, que también tiene que ser 0. Bien. Y vamos a ver cómo se correlaciona. Entonces eso se expresa así. Sumatoria en el eje X de todas las fuerzas en el eje X tiene que ser la fuerza neta es 0. ¿Cuáles son las fuerzas netas? La fuerza en el eje, esta componente X menos el F sub K. Esto, igual 0. Reemplacemos. Dijimos que el Fx era 250 por el coseno de 30 grados. Bien. Y si reordenamos acá queda F sub K. ¿Pero qué es lo que es F sub K? Dijimos la vez anterior. F sub K, el coeficiente, es una proporción entre la componente normal y la paralela. Entonces sería un coeficiente mu sub K por la componente normal, por la N, por la perpendicular. O por W, que es lo mismo. Mu sub K por N. Tenemos aquí hecho el balance en el eje X. ¿Bien? Acá, perfecto. Aquí entonces tenemos una primera parte de la situación. Balance en el X es S. Ahora hagamos de la misma manera un balance en el Y. Balance en el Y, que tendría que ser entonces el N correlacionado con el W. En el Y, sumatoria neta en el Y sería N, pero N, en este caso, N tendría que ser más la componente esta, la F sub I, y menos el peso, y todo eso es 0. Las fuerzas que actúan acá entonces son la normal y la componente de esta externa que tenemos aquí. N más F sub I menos W igual 0. Reemplazamos la F sub I, ya dijimos que era 250 por el seno de 30. Y la componente W es masa por G, 50 kilogramos por G. M por G es un término conocido. Esto tenemos información, esto también, y fíjense que solamente nos va a quedar la normal. Entonces la normal sería, reemplazamos datos ahora. Pasamos al positivo aquí, 50 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado, menos 250 por el seno de 30. Entonces, se quedan todos en Newton. Muy bien. Tenemos hecho el balance en el X, balance en el Y. Fíjense que casi todo lo conocemos, excepto el valor del mu sub K. Bien. Al reemplazar entonces la ecuación obtenida ahora en el eje Y, en la expresión obtenida acá, entonces como tenemos el N ahí, entonces lo reemplazamos y nos queda 250 por coseno de 30 grados igual a mu sub K por N. Reemplazamos ahora. 250 por coseno de 30 grados igual a mu sub K
por n, que es esto que está acá. Esto. Que fíjense que todo es numérico, por lo tanto esto ya se conoce. Y le ponemos datos ahí, y por lo tanto obtenemos que en Musuka, lo despejamos aquí, 250 por coseno de 30 grados, dividido por esta expresión. 50, que son los kilogramos del bloque, por 9,8, menos 250 por el seno de 30 grados. Calculamos, coeficiente de roce, 0,59. Y hemos dado respuesta a la problemática planteada. Todo lo que hemos dicho recién es lo que se conoce como el principio básico de una rama de la mecánica que es la dinámica. La dinámica, a diferencia de la cinemática, la dinámica explica la causa de por qué se produce el movimiento en los cuerpos. El principio fundamental de la dinámica, entonces, como conclusión, es que la fuerza, la resultante de la fuerza neta, la fuerza resultante también llamado, ¿eh?, que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración. Y de ahí viene entonces que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Ojo que el cuerpo siempre hay que poner un sistema de referencia y este balance hay que hacerlo en cada uno de los componentes. Bien, si fuera el caso, por ejemplo, aquí un móvil, un vehículo típico, entonces acá tenemos nosotros fuerza. Por alguna razón esto se desplaza, hay una fuerza entonces cuando impulsa, ¿se fija? La misma fuerza ejercida en una masa más grande produce una aceleración correspondiente más pequeña. ¿Por qué? Porque tiene que ver masa por aceleración, debe ser constante. Bien, entonces esta F la puedo obtener con M por una tremenda aceleración o bien una tremenda masa por una pequeña aceleración. Fuerza constante. Bien, principio básico de la dinámica y que está correlacionado con la primera ley de Newton. Esto tiene correlación entonces con lo que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton entonces tiene que ver cómo se correlaciona la masa con la aceleración. La componente de fuerza entonces, en el otro caso hicimos el balance de fuerza. Ahora dice que está relacionada con el movimiento. Sumatoria de fuerzas en cualquier de los ejes igual masa por aceleración. Un ejemplo para la segunda ley de Newton. Este es el ejemplo. En un tiempo de 4 segundos, un vehículo de 500 kilogramos cambia su velocidad desde 15 metros por segundo a 22 metros por segundo. Determina el valor de la fuerza que actúa sobre este vehículo. Como les he dicho siempre, jóvenes, primero un análisis profundo de la situación, detrásito de eso un sistema de referencia y luego entonces aplicamos los conceptos que conocemos. En este caso, obsérvese, nos están diciendo que hay un cambio de velocidad en una cierta cantidad de tiempo. ¿Qué es cambio de velocidad por unidad de tiempo? Aceleración. La velocidad cambió de aquí, de 15 a 22, es decir, cambió en 7 metros por segundo cuando habían transcurrido 4 segundos. 7 sobre 4 metros por segundo dividido por 4 segundos, más o menos da eso casi 2 metros por segundo cuadrado. Entonces dice, oye, pero ¿por qué se produjo eso? Tiene que haber una fuerza que explica eso. Sumatoria de fuerzas es igual masa de aceleración. Entonces, en primer lugar, siempre jóvenes, como en forma ordenada, planteamos la situación y estudiamos bien el sistema. Este es el sistema, ese es el cuerpo, este es el móvil, este es el vehículo. Entonces, en 4 segundos, el móvil cambió de una velocidad inicial de 15 metros por segundo a otra, que son 22 metros por segundo. Y que tiene una masa de 500 kilogramos. Y lo que nos preguntan acá es la fuerza. Lo primero que debiéramos hacer entonces es determinar con esos datos que hay la aceleración. Vamos allá. Y tener presente el principio de la dinámica, que es sumatoria de fuerza igual masa por aceleración. Ahora, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que el móvil, este vehículo, se desplaza en el eje X. Vamos a suponer un movimiento rectilíneo para este sistema, por lo tanto, entonces eso que está ahí es en una sola dimensión, aceleración. Por un lado, ¿tenemos la masa? Sí. ¿Tenemos la aceleración? Sí. Entonces podemos obtener la fuerza. Primera parte. El móvil cambia entonces
cuando vimos dinámica cinemática, dijimos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Muy bien. La segunda ley de Newton o dinámica es fuerza igual masa por aceleración. La aceleración es la diferencia de velocidades a través del tiempo. Entonces, con los datos que tenemos, aceleración igual. Velocidad final, 22 metros por segundo, menos velocidad inicial, 15 metros por segundo, dividido por el tiempo en el que ocurrió ese cambio de velocidad, 4 segundos nos da 7 cuartos, 1,75 metros por segundo cuadrado. Yo les decía al principio, es prácticamente 2, para que tengan un orden de magnitud y cuando uno calcula, entonces que todo sea consistente. Si ya conocemos la componente de aceleración y además conocemos la masa, entonces ahora es un simple cálculo para obtener esta aceleración con los 500 kilogramos. ¿Qué cantidad de energía nos va a dar? Miren, masa por la aceleración. 500 kilogramos por 1,75 metros por segundo cuadrado. Esto da 875 kilogramos por metro por segundo cuadrado. Y esas unidades que están ahí, kilogramos por metro por segundo cuadrado, es un newton. Entonces, la pregunta fue, determine la fuerza que actúa sobre este móvil para que haya producido eso. Entonces actuó sobre este móvil una fuerza externa de 875 newton. Vamos a revisar a continuación la tercera ley de Newton. Esta tercera ley de Newton se denomina acción y reacción. Dice más o menos así, a toda acción se genera una reacción igual y en sentido contrario. Pero fíjense, en cada uno de estos casos, una persona que empuja una pared actúa sobre la pared. Si la pared no se mueve, quiere decir que hay una fuerza exactamente igual que viene en el contrario, en el sentido contrario. Bien, a toda acción hay una reacción igual y en sentido contrario. A toda acción, en este caso, hay una reacción igual y en sentido contrario. Si no es igual, entonces esta cuerda se mueve para un lado o para otro. En la figura junta, haciendo un ejemplo de a toda acción se genera una reacción igual y en sentido contrario, entonces vamos a estudiar esta situación para aplicar la tercera ley de Newton. En la figura junta, dice este ejercicio, se presenta el diagrama de un cuerpo libre. Esto. Para un bloque, este bloque, y para una polea. Ahora, vamos a suponer que van a estar conectados. Aquí están por separado, pero vamos a suponer que están conectados. Y para eso necesitamos, uno, la tensión T, que es la componente normal, y la fuerza F de esta polea que está la vamos a conectar con ese bloque. Entonces, en primer lugar, miramos la situación, la analizamos y vemos un sistema de referencia para poder calcular. Vamos a tomar los datos que hay aquí, fíjense ustedes. Quizás este está más claro. Este bloque que tiene una cierta masa es objeto y sujeto de una aceleración de 1,40 metros por segundo cuadrado cuando se pone en contacto con esa polea. La fuerza F que actúa por salida de la polea es la misma para toda la cuerda, por supuesto, tiene que ser la misma. No puede haber una fuerza distinta en ningún punto. La puerta que pasa por ambas poleas. Debido a que se desprecia, aquí tengo que suponerse que no hay un roce cuando la cuerda esa pasa por la polea. Y se considera que su masa, la masa de las poleas y la de la cuerda, son despreciables, no afectan en el análisis. En comparación con la masa del bloque. De manera que el resultado que se obtenga entonces en el análisis de la ley de Newton debe ser un valor aproximado. Lo mismo que en el caso anterior. Tenemos el sistema de referencia, hacemos un primer balance. En este caso, las fuerzas, fíjense ustedes que están en el eje Y. Entonces, un balance de fuerzas en el eje Y significaría sumatoria total de fuerzas en la componente Y debe ser igual a 0. Eso significa, para el caso del bloque, que W menos T es 0. W en el eje Y es la fuerza que actúa sobre el bloque hacia abajo y tiene que haber una componente igual en el sentido hacia arriba.
Si esa componente no es igual, entonces el bloque se desplaza en el eje Y, cosa que no ocurre porque nos están diciendo que hay un desplazamiento en el otro sentido. Reemplazamos datos, W, M por G, masa por la aceleración, y la T es masa por la aceleración del móvil. Bien, entonces, al reordenar tenemos T igual M por G menos M por A. La aceleración está dada, ¿no es cierto? M, 34 kilos por G, 9,8 metros segundo cuadrado, menos M, masa, por 1,40 metros por segundo cuadrado. Resultado, la tensión T es 2.898 newton al hacer ese cálculo que está ahí. Y ahora analicemos la polea. La polea, fíjense, la polea tenemos, la polea hay una tensión hacia abajo, pero la polea tiene fuerza en los dos sentidos. En los dos sentidos, tiramos para acá y tira en los dos sentidos. Entonces, la fuerza en el eje, dos veces la fuerza menos la tensión es igual, es decir, la sumatoria de fuerza igual masa por aceleración de este sistema. 2F menos masa por la aceleración es igual a la tensión. Bien, la masa dijimos que iba a ser despreciable la masa de la polea, por lo tanto por eso es 0. Por lo tanto el F, lo que significa, habría que despejarlo ahí, sería 2.898 dividido por 2, eso da 1.449 newton. Es decir, 1,45 por día elevado a 3 newton. También ustedes saben, jóvenes, que tenemos aquí los prefijos. Así que también podemos decir que esa fuerza es igual a 1,45 día elevado a 3, el prefijo kilo, 1,45 kilo newton. Dicho todo lo anterior, entonces las grandes conclusiones de lo que son las aplicaciones de las leyes de Newton podemos resumirlo en esta lámina. Aquí tenemos diferentes sistemas, diferentes fuerzas que actúan sobre cada uno de estos sistemas. Aquí hay un bloque sobre una mesa. Entonces, fíjense, tenemos las componentes hacia abajo, que sería el peso, la normal. Un diagrama de fuerzas, o un diagrama de referencia, podría ser el sistema mirado o revisado de esta manera. WN. Y por lo tanto, para ir consolidando los conceptos asociados a las leyes de Newton, tenemos que algunas consideraciones. Primero, las leyes de la mecánica de Newton solo son válidas para objetos microscópicos y que viajan a velocidades menores que la velocidad de la luz. Eso es importante. Siempre tenemos que tener presente que estas leyes valen siempre y cuando no sobrepasemos la velocidad de la luz, porque en ese caso ya entramos en la parte de ondas ópticas y energía. No es aplicable a energía, es aplicable a cuerpos sólidos. La primera ley de Newton es la ley de inercia. Y aquí un resumen. Todo cuerpo permanece en movimiento o estático si la suma de fuerzas que intervienen en el sistema es cero. Segunda ley. La segunda ley de Newton, como resumen, diría más o menos, se podría interpretar más o menos así. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la dirección de esta fuerza. Es decir, lo empujamos y si no es cero la flotatoria, quiere decir que el cuerpo se desplaza. Lo empujamos y si la fuerza de empuje es superior a la fuerza de reposo, entonces se mueve. En ese caso, por ejemplo, si hay un bloque, lo empujamos y si la fuerza es superior al roce, el cuerpo se mueve. Ese es el principio de la dinámica o segunda ley de Newton. Y la tercera y última ley de Newton es acción y reacción. A toda acción existe una reacción igual, de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Bueno, otra forma de interpretar la tercera ley. A toda acción se genera una reacción igual y en sentido contrario. Siempre. Si le pegamos un golpe a una pared, bueno, la pared nos devuelve la misma intensidad de energía como la que lo golpeamos. Dicho eso y aplicado estas cosas a ejemplos de la vida cotidiana,
veamos cómo se aplica cada una de estas cosas. La primera ley es la ley de inercia. Y pasa esto, por ejemplo, una persona se desplaza a una cierta velocidad, pero si aquí hay una fuerza externa, por ejemplo, violentamente esto choca aquí, la energía, fíjese, todo cuerpo que está en reposo sigue indefinidamente en reposo, pero este cuerpo viene en movimiento. Sigue indefinidamente en movimiento, a menos que una fuerza externa, aquí algo, un escollo, hubo una obstrucción, provoca que el sistema siga en el mismo movimiento que traía. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Como decía Newton, a menos que una fuerza externa lo haga cambiar de estado. Esa es la primera ley de Newton, o la ley que se llama de inercia. La segunda ley de Newton, en cambio, es la que tiene base como el principio fundamental de la dinámica de los cuerpos. Segunda ley de Newton, o principio fundamental de la dinámica. Obsérvese. De la vida cotidiana, si tenemos un bloque y lo empujamos, un mueble, por ejemplo, o cualquier artefacto que exista en la casa, la suma total de fuerzas, en el sentido que lo vamos a medir, en el X o en el Y, la suma total de fuerzas provoca que el cuerpo que tiene una cierta masa se desplace con una cierta aceleración. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Muy bien. Y la tercera ley de Newton, también conocido como principio de acción y reacción, esto, con una pelota la tiro sobre una pared, vuelve. Acción, reacción. Acción y reacción. Fíjense, en la declaración, en el enunciado de la ley, está explícito que ocurren estas cosas. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y en sentido opuesto. La pelota golpeó sobre la pared devuelve la misma energía, la misma fuerza, pero en sentido opuesto, la pelota se devuelve. A continuación, jóvenes, y como siempre ha sido la tónica de esta parte del curso, que es la unidad 2 del curso de la ingeniería industrial, también denominado EASY, existe una serie de ejercicios aquí propuestos que se sugiere que ustedes los revisen, los aborden, los desarrollen. Por supuesto, tienen el apoyo de nosotros, el apoyo de nuestros ayudantes, tienen las sesiones de ayudantía o taller, las clases, mi persona, y si alguien en esa instancia tampoco le alcanza el tiempo, no tiene más que enviarme un correo y revisamos la situación particular y dónde están las dificultades para que ustedes, por favor, aborden estas situaciones. Todas las láminas, todo lo que hemos presentado, siempre la parte final tiene ejercicios sugeridos, propuestos. Les sugiero, les recomiendo que los hagan, que los desarrollen. Primer ejercicio aquí, ejercicio propuesto. En la figura junta, esto que está acá, tenemos aquí un sistema fijo, tenemos una pared y hay un bloque que tiene una cierta masa, W sub B 200 newton, está conectado con una cuerda y cuelga acá otro objeto esférico que tiene también una masa conocida W, un ángulo. Y aquí lo que se pide es que calcule esta fuerza con todos los datos que hay acá. Entonces se conoce la masa del bloque, dice que aquí el coeficiente de roce estático es 0,3, el ángulo con el cual esto está, y está pivoteado en ese punto 0. Ese sería el punto de referencia. Entonces, calcular W. Segundo ejercicio. Un ascensor de masa 200 kilogramos, este es el ascensor, tiene una aceleración hacia arriba de 3 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es la tensión del cable que lo mueve? Este. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es el peso aparente de un niño que va ahí en el interior, que tiene una masa de 14 kilogramos? Segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton. Los bloques de la figura están a punto de resbalar.
Si el coeficiente de rozamiento estático entre todas las superficies, todas, en contacto es de 0,4, determina el valor de F, fíjese, F, un bloque, otro bloque, hay una polea y aquí una cuerda que los une a ambos. Determina el valor de F para sacar al sistema del reposo, para que mueva el sistema. Y ahí le sugiere que use como valor G 10. Lo dijimos en clase, ¿no? Que como es 9,81 y los cálculos de ingeniería no permiten un error de cálculo de hasta 5%, entonces es válido hacer ese redondeo y tiene la facilidad de que resulta más simple el cálculo. Cualquier cálculo con G igual 10. En esta parte también y en todas las láminas que les he compartido, jóvenes, existen un recordatorio de lo que son las variables primarias, las 7 variables primarias, y para que recuerden lo que son las unidades de cada una de ellas. Entonces, podríamos partir en cualquier orden, pero por ejemplo, si partimos aquí, esto es masa, unidad en el sistema internacional, kilogramo. Longitud, unidad en el sistema internacional, metro. Tiempo, unidad, segundo. Temperatura, unidad del sistema internacional, Kelvin. Luminosidad, unidad en el sistema internacional, candela. Masa, unidad, masa molar, unidad en el sistema internacional, el mol. E intensidad corriente, que en el sistema internacional la unidad de medida es el ampere. Aquí está exactamente lo mismo. Están las unidades en el sistema internacional con su respectivo símbolo. Y una comparación con algunos sistemas intermedios. Pero lo básico es que siempre, en todos los casos, nosotros, nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, tenemos por convención que todos nuestros sistemas de unidades están basados en el sistema internacional. También les adjunto acá una copia de la tabla periódica para que siempre la tengan como referencia, porque aquí están las propiedades de una serie de elementos y compuestos que son muy importantes para las aplicaciones en la ingeniería. Hay unos elementos que se aplican como tales. Por ejemplo, el oxígeno. Eh, recuerden, aquí voy a hacer un pequeño recordatorio de la tabla periódica. Estos son los elementos del grupo A, elementos del grupo B, acá. Los del grupo A son el grupo 1 y 2. Terminan en el orbital S. X, por el nivel que determine S1, son estos. X por S2 son los de acá. Después vienen los orbitales P, que son los del grupo B, P1, P2, P3, P4, P5, y P6, P6. Orbital P lleno, esos son los gases nobles, que son elementos, todos gases, que prácticamente no tienen ninguna reacción con ningún otro elemento. Por lo tanto, ¿por qué ocurre eso? Porque tienen una configuración electrónica muy estable. De hecho, las reacciones químicas se producen porque los elementos separados son menos estables que conjuntos. Por eso, en general, un elemento que está acá, que le falta un electrón para completar orbital, esto, reacciona típicamente con algo de acá y genera un compuesto muy estable. Por ejemplo, aquí, en el grupo 3, aquí, estos son los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, astato. El cloro reacciona con el sodio y nos da el cloruro de sodio, muy común, la sal común, la cual en solución acuosa se disuelve y se ioniza. Y esa es la razón de por qué la propiedad de la sal
es que tiene una alta solubilidad. Es prácticamente imposible en contacto la sal con el agua que no se disuelva. Es prácticamente imposible. Tiene una solubilidad infinita. Y así sucesivamente. Desde el punto de vista de la propiedad que vimos en una oportunidad, que era esta propiedad física propia de cada material, que es la densidad, les recuerdo que en el grupo 6, aquí, y en la parte central. Estos que están acá son los del grupo D. Estos terminan son los A, B, estos son los D y estos son los F. Estos elementos de transición que están aquí adentro, de transición. Estos elementos de transición en el grupo 6 tienen los elementos más densos conocidos en el planeta Tierra. Todos los que están aquí, en esta zona, son elementos de muy alta densidad. Y entre eso, uno que lo mencionamos en clase, el elemento más denso conocido en el planeta Tierra, que es el osmio. ¿Bien? Con una densidad superior a 22 gramos por cc, kilos por litro, la unidad por ahí, cualquiera de esas unidades. Osmio, iridio, platinio, oro. Oro es 19,6. Mercurio, el elemento líquido más denso que existe en el planeta Tierra, de una densidad de 13,6 y con muchas aplicaciones. Entre eso, como fluido para sensor de temperatura. Se los dejo, revísenlo y cuando necesiten alguna información respecto de algún elemento compuesto, aquí tienen la base para poder entenderlo, estudiarlo y tienen ahí también las propiedades de cada uno de los elementos. No olviden también que cuando se hace un cálculo en ingeniería y las cantidades son muy grandes o muy pequeñas, para eso tenemos los factores multiplicativos. Ahora, es bueno conocer los factores completos, pero siempre lo que hay que tener en claro es que hay algunos que son más comunes de usar. Por ejemplo, cuando uno multiplica estos son factores que multiplican y estos son factores que dividen. Cuando multiplico por 10, década, tiempo de 10 años. Hecto, multiplica por 100. Hectárea, un cuadrado de 10 por 10, 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados. Una hectárea, o sea, 10 veces eso. 100 por 100, 10.000 metros cuadrados. Kilo, muy usado, kilo. El prefijo es kilo. En la primera clase dijimos que era incorrecto decir que necesito un kilo de pan. Hay que poner una unidad porque este es solo el prefijo. Kilogramo, kilómetro. Tengo que poner una unidad. Estos son solo prefijos. Mega 10 elevado a 6, la capacidad de los computadores. Megabyte, ¿cuántos megabytes tiene el computador? Dice, no, sabes que no, mi computador es muchísimo más potente, tiene gigabyte. Ok, 10 elevado a 9. No. Tengo uno más reciente, tiene un terabyte. Perfecto. Tera, 10 elevado a 12. Y así sucesivamente. La cantidad de neuronas que tiene un ser humano incluso supera todo esto que hay acá. Es como 10 elevado a 27, imagínense. Ni siquiera un iota. Z es la cantidad de información que hay en los big data, ¿no? En el Internet de las cosas, donde se hace mucho intercambio de información, la cantidad de información que se mueve más o menos es de la línea del Z. Z bytes los que se trasladan de un lado a otro. Estos son multiplicativos y estos son divisorios. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando decímetro? Claro, oye, es mucho un metro. Es decir, cada 10 centímetros, entonces necesito medir decímetro. Centímetro, no, el que pasa es que yo quiero medir, qué sé yo, el ancho del celular. En centímetros me sirve. Acomodo la unidad para de acuerdo al sistema que vamos a medir. Mili, ya está por ahí, llega. Micro, vimos nosotros, por ejemplo, en los procesos de fabricación de harina o de cemento, ahí el micrómetro es una milésima de un milímetro, o bien si le pongo micrómetro, diríamos así, una millonésima de un metro, una partícula que tiene la milésima parte de un milímetro. Eso es un micrómetro. Y nanómetro ya está por ahí los más
usado. Nanómetro en los espectros, por ejemplo, cuando se analizan los compuestos y cuáles los espectros de absorción tienen más o menos, se detectan en la parte nanométrica, 10 elevado a menos 9 metros. Lo dejo para vuestra consideración y para lo que tengan en referencia cuando necesiten acomodar cantidades que resultan de un proceso de cálculo en algunas de las instancias de cálculo que tenemos en este curso. Revisen con detalle este material, estudienlo, realicen los ejercicios. Si tienen consulta, me pueden remitir algún correo y por supuesto estaremos atentos para apoyarlo. O directamente véanlo también con los alumnos ayudantes y que les vaya muy bien en todo.